Ahí va. Bueno, bueno, bienvenidos amigos de este canal, Genealogía del Paraguay. Hoy tenemos una invitada, Romina Planás, genealogista. Vamos a conversar con ella sobre un tema muy interesante, que es el censo de 1870. Ujú. El censo de 1870, que es una pieza clave, no solo para la genealogía, sino también para la historia y otras disciplinas, otros estudios que se pueden hacer sobre la población paraguaya. Pero bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar ese tema. Yo quería pedirte, Romina, que vos te presentes. Además de genealogista, vos tenés también otras actividades, otra profesión o profesiones, no Sí, sé, ¿no sí, me querés contar? sí, claro. Bueno, hola Alan, muchas gracias por invitarme a tu programa de tu canal. Yo soy Romina Planás, como ya lo dijo Alan. Sí, soy genealogista amateur, vamos a decir, ¿verdad? Estoy en el ámbito hace cuatro años, más o menos de manera más intensa, ¿verdad? Claro. Eh, yo soy, yo estudié lengua inglesa, ¿verdad? Entonces estoy en un instituto llamado Centro Cultural Paraguayo Americano, entonces ahí estoy en la parte de assessment, que sería evaluación y todo lo demás para tipos de exámenes institucionales. De hobby es, por supuesto, genealogía, me gustan las plantas, me gusta jugar Buenísimo. deportes, volei, Genial. entonces divido mi tiempo entre los diferentes intereses, por supuesto, en mi familia también, me gusta Claro. viajar, entonces trato de balancear un poco todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Buenísimo, sí. Justamente donde vos trabajás es CCPA, así le dicen. ¿Está bien? CCPA. Así mismo, CCPA. Ahí hay una copia de este censo del cual estábamos hablando, que también me parece muy curioso cómo es que llegó ahí una copia. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero vos Sí. digamos que estás relacionada y vos hace muchos años trabajás ahí, en el Sí, CCPA. en SCPA estoy desde el 2004, o sea, hace 20 años. Wow, sí, bastante. Y todo este tiempo que vos trabajaste, ¿vos sabías que ese censo estaba ahí? No, no, Ah, nos enteramos, o sea, me enteré de la misma manera en que todos nos enteramos en el grupo de genealogía de Facebook, ah, que es ujú, cuando Luis Vera, un genealogista, mencionó que él se había ido al CPA, a la biblioteca Roosevelt, a sacar fotos del partido o del pueblo de Cazapá y que él estaba compartiendo en el grupo ese censo, ¿verdad? claro. Entonces ahí para mí fue una sorpresa bastante grande porque la biblioteca está 2 pisos más abajo donde yo Ah, estoy claro. todos los días. Eso fue hace, ¿qué será? 2, 3 años que él compartió este descubrimiento, ¿no? O este censo. ¿No? No creo que. Sí, creo que fue, habrá sido el 2000, perdón, 2020, 2021, porque ahí estábamos todos muy inmiscuidos en el tema por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, Entonces teníamos tiempos de conversar, estábamos muy prendidos al grupo y ahí fue que creció de un día para otro. Yo creo que encontré el grupo cuando habían 100 personas o menos claro. y hoy día, ¿de cuántos? 10.000 o no sé cuántos están, Sí, ¿verdad? creo que entre más de 7.000 y pico. Sí, sí, sí. No, tuvo un crecimiento muy importante que la verdad yo tampoco me lo esperaba. Cuando Luis creó el grupo, invitó a unos cuantos y a mí me llamó para ayudarlo como se dice, como coadministrador. Creo que se dice en Claro, Facebook. Y éramos unos poquitos. De repente, pum, cientos, miles de personas y eso me sorprendió mucho. Este, y ¿qué te iba a sí, te preguntar? demuestra
que ese crecimiento repentino, la gente busca sus raíces, busca saber de dónde viene y quién es, ¿verdad? Claro, Entonces, quizás antes no se daba porque no existían los medios, ya sea internet, ya sea grupos de Facebook, ya sea la información en sí o la posibilidad inclusive, pero cuando uno está encaminado se da cuenta, había sido que me interesa saber. exactamente, sí. Te hago una preguntita sobre el árbol genealógico que está detrás tuyo, ¿no? Sí, Que es sobre la familia Planás es sobre la familia Planás, en el así Paraguay mismo. solamente, ¿no? No, es de Paraguay, de Argentina y también de Cataluña, ¿verdad? Ah, Porque es de donde nos originamos, ¿verdad? Este árbol tiene solamente desde 1750, 1760 más o menos, sí, que era en ese entonces cuando hice el árbol, era mi descubrimiento en ese entonces, ¿verdad? Que serían las ciudades de Barcelona y de Reus, principalmente en España. Pero hoy día ya está un poco más expandido y ya está hasta 1560 aproximadamente, hasta el pueblo de Catlar, que está en los Pirineos Orientales, en ¿cómo, Francia. cómo es el nombre, perdón? Que anteriormente, ¿cómo? ¿El nombre del pueblo que me dijiste? ¿Catlar? Catlar, sí. Catlar. Hay un Catlar en Cataluña de España con una L. Y este es el Catlar con dos Ls en la Cataluña francesa. Ujú, buenísimo. Em, y ese árbol que tenés ahí, muestra, por ejemplo, tu conexión con gente que está viva actualmente, la conexión de gente que Sí, está con el primer inmigrante de Planás que llegó al Paraguay. sí, mismo. Eh, Estoy yo, también están los planaces más jovencitos, Sí. los más chiquitos que nacieron el año pasado, hasta también nuestros abuelos, nuestros tíos, todos los que llevamos el apellido Planás, incluyendo el Planás original que vino a Paraguay, que se llama Rogelio, que se llamaba Rogelio Planás Ucona, y que vino a Paraguay en aproximadamente 1890, 1891, y se casó en 1892, Ese ya hombre en vivió Paraguay, en casa. en Cazapá. Vivieron por ahí Cazapá y Turbes, ¿no? Sí, así mismo. ¿Y vos hiciste una reunión o vos organizaste o entre todas varios familiares Sí, organizaron una reunión de los Planás? sí, sí. Eh, Como mencioné, en la pandemia tuve mucha curiosidad y un poco más de tiempo. Entonces empecé a contactar a las personas que llevaban el apellido Planás, Ujú. que vivía en Paraguay y que yo pensaba que podría ser parte de mi rama, porque hay dos ramas grandes que son del apellido Planás. Uno que son que somos descendientes de Rogelio Planazucona y el otro son los descendientes de Antonio Planazucona, que es el hermano mayor, Ah, ok. porque fueron 4 o 5 hermanos los que emigraron a Paraguay y a Argentina. Entonces, Antonio Planazucona se quedó en Asunción. Ujú. Y entonces él tuvo una descendencia muy grande porque tuvo 12, 13 hijos, cada uno otra vez. Entonces, hay miles. Pero a mí me interesaba encontrar, o sea, sí, hice toda esa parte del árbol también, pero me interesaba más encontrar de parte de mi tatarabuelo, de Rogelio. Entonces empecé a contactar a las diferentes personas vía Facebook, que me pareció una herramienta súper útil para eso, y y le decía, yo soy Romina Planar, hija de Julana, nieta de Julana, eh,
Vos sos de Paraguay, sí. Yo estoy haciendo el árbol genealógico de la familia Blanás, ¿verdad? Así Sí, como que me introducía para darle un poco de seguridad, porque hoy día, por supuesto, que un extraño te comunique, claro, se comunique por alguna red social, no es poca cosa, ¿verdad? Y después le pasaba, bueno, esta es, por ejemplo, mi árbol genealógico y tu papá quién es, tu abuelo, ¿verdad? Y así la gente de a poco se fue enganchando. Y me decían, bueno, fulano es primo de Sultano, comunícate con él, ¿verdad? Y así me iban pasando toda la información hasta que creé también un grupo de Facebook y ah, estábamos bien, todos ahí. bien. Sí, ¿La sí. reunión cuándo fue? ¿En qué? La primera reunión fue en Iturbe hace 3 años. Bueno. Ah, Sí. Entonces, cuando estábamos en el grupo de Facebook, ahí me pidieron crear un grupo de WhatsApp. Bueno, creé el grupo WhatsApp, ahí sí. estamos todos y entonces ya querían reunirse. Vamos a reunirnos. Y en honor a nuestros antepasados que vivieron en Iturbe y que ahí se establecieron, entonces la primera reunión Muy bueno, fue ahí. muy bueno. ¿Y Sí, cuántas personas así. fueron? En esa primera reunión eran más o menos 70 y algo, porque estamos en pandemia y Claro. la parte de Argentina no podían pasar con facilidad, porque en ese entonces era que uno tenía que pagar para el test de COVID no sé cuántos miles, ida y vuelta. Era bien difícil pasar así nomás. Ujú. Entonces fue solamente con gente de Paraguay en esa primera oportunidad. En la segunda oportunidad que fue en Encarnación, sí, ahí fueron muchísimos los de Posadas. En Encarnación. Mira, eso, la segunda reunión fue ¿en qué año? Fue en el 2023, siempre Ah, hacemos en enero, el año pasado. sí, Muy bueno. sí, el Ahí año sí fueron, pasado. fueron muchas más personas. Ahí. Ahí fueron más personas, sí. Y el tercero fue este año en Posadas. Íbamos a ser más o menos 100 personas, pero a muchísimos la dengue, ¿Cómo? porque había una epidemia de dengue en Ah, Posadas uh, y sí. muchísimos anotaron, pagaron todo y después yo creo que hubo como un ausentismo de 20 personas Mm. al final. ¿Vos organizabas o tenías ayuda de otros familiares o vos solita? Eh, el primero sí yo organicé en su mayoría, pero después, como ya cambiamos de sede, porque la idea es intercambiar de sede cada año Ujú. para, para poder conocer dónde viven los planos de las diferentes ciudades, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, los de Encarnación, después ellos organizaron en Encarnación, pero yo siempre fui la que invitaba, recibía el dinero, pasaba, o sea, el listado, mandaba a hacer las remeras, porque normalmente tenemos una remera que dice Planas 2022, 2023, ¿verdad? Ujú. Y los de Posadas también, ellos también organizaron y con ayuda de todos, ¿verdad? Muy buena. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo todavía no pude hacer una reunión, a pesar de que llevo varios años investigando. Quiero hacer una reunión de los apontes. Pasa que estamos tan dispersos por todos lados, Paraguay, Ujú. Argentina y otros países. Pero bueno, este año, en julio, pudimos hacer una reunión para la familia Meaurio. Mm. Yo solo me ocupé de la parte del árbol genealógico, pero conversé con los que estaban organizando, ¿no? Blanca Meaurio era la que dirigía todo y tenía la colaboración de otros más. Pero sé que fue un laburo
un trabajo enorme, ¿no? Es muy complicado, o sea, hay muchas cosas que hay que planificar Sí. y yo no sé realmente cómo hicieron, porque era demasiadas cosas que tenían que tener en cuenta. Primero, comunicarse con todos los que iban a asistir, que eran como 180 personas. O sea, Ujú. eso ya te volvés loco, ¿no? Y después está todo el, ¿cómo se dice? La logística, la comida, el salón, esto, aquello. Exacto. ¿Viste? El Todo, pago, porque necesitas el claro, pago de anticipación para poder pagar el salón y comprar la comida. Y este año fue bastante difícil por el tema de la inflación en Posadas. Entonces, ellos ya venían pagando, comprando meses antes, ujú, justamente tomando en cuenta lo de la inflación. ya, Entonces, después teníamos que recaudar el dinero para poder enviarles. Eh, entonces, enviamos el dinero a Encarnación y una prima de Posadas cruzó en moto, ah, buscó el dinero y envió, o sea, y cruzó otra vez, porque si enviamos por DHL o Western Union, iban a perder plata, o sea, claro, claro, o teníamos que pagar mucho más. sí, sí, Entonces, no, definitivamente no es fácil, especialmente cuando estás lidiando con diferentes países. ¿Verdad? Ese primer año, no, el segundo año, que muchísimos de los de Posadas sí ya participaron, ellos me envían el dinero por DHL. Y entonces, cada tanto yo me tenía que ir a DHL a buscar el dinero que ellos me estaban enviando. Después también las personas los planes del interior, por lo general, no se manejan con cuentas bancarias, se claro. manejan con giros Tigo. Entonces me enviaban el dinero por giros Tigo. Ah, Después claro, otros me enviaban por cuenta. Entonces había como tres diferentes ingresos paralelos y yo tenía que sí. tener planilla Excel. ¿Quién me envió qué cosa? No, todo eso es un trabajo realmente arduo y es admirable, ¿no? Porque, y todo por el amor a la familia y poder organizar la reunión y, bueno, pasar un día en familia, un día lindo para recordar, ¿no? Pero bueno, Romina, gracias por todo esto que me estás contando. Quería que, bueno, te conozcan un poco más tu experiencia con esto de la genealogía, que no es solamente la investigación, sino que después va y se ramifica en muchas otras cosas. Y una de las Sí, cosas que, claro, por ejemplo, esto de la reunión familiar, la impresión del árbol, esto, aquello, los viajes. Bueno, y el tema del que queríamos hablar hoy es una de esas cosas que digamos, captaron nuestro interés porque nos puede servir mucho para los investigadores en la genealogía, ¿no? Que es el censo de 1870. Y bueno, vos estuviste investigando bastante de este asunto y ahora vamos a compartir más adelante que nosotros tenemos un proyecto para poder compartir esto, el censo indexado, ¿no? O sea, transcripto. Pero quería que me así es. cuentes vos, a partir de tu investigación, que nos cuentes qué fue el censo de 1870 y qué importancia tiene para los genealogistas, los historiadores y también para la gente, para los paraguayos en general. O sea, Claro, bueno, el censo de 1870 fue preparado, o sea, fue pedido por el presidente Rivarola en ese entonces, que fue luego de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces claro, era muy importante en ese entonces saber cuántas personas sobrevivieron a la guerra y cuántas personas y cuánto tenían de cosecha cada pueblo aún, porque seguramente estaban tratando de calcular si iban a tener suficiente comida para todos. claro. Eh, ya que sabemos que fue una enorme tragedia lo que sucedió en ese entonces de 1865 a 1870. ¿Verdad? Sí, Entonces, la importancia en ese momento de ese censo era clave ujú, para la supervivencia del país prácticamente.
Creo que después de la utilidad que le dieron a ese censo, posiblemente pasó al olvido, ¿verdad? Porque nunca más se menciona en ningún documento. Sí, Inclusive se creía que era un mito, que no existió, ¿verdad? Que no era real, que era simplemente porque por algún motivo no se entregó ese censo como los censos anteriores, como el censo de 1846, que es el censo más completo que tenemos hasta ahora, pero que también tiene muchas falencias, ¿verdad? sí. Como ese censo fue entregado al ANA, que es el Archivo Nacional de Asunción, y por algún motivo este censo no fue entregado al ANA. Claro, ¿Quién no, sabe por qué? no está ¿Verdad? ahí, ahora tampoco. Eh, no. Mm. Y quizás habían motivos políticos detrás de eso, o quizás era una plena desorganización, ¿verdad? En ese entonces, porque estamos hablando de un país Sí, que estaba destruido, ¿verdad? Muchísimos documentos que teníamos, porque el Archivo Nacional de Asunción era el archivo más antiguo de América del Sur prácticamente, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, los brasileros llevaron una gran parte de ese archivo, entonces posiblemente no existía un órgano para recibir nueva documentación que era similar, entonces se dejó en algún lado ese archivo Y, y sin posibilidad de que las personas o los historiadores o los políticos de la época pudiesen tener acceso, ¿verdad? ¿Y dónde fue a parar? Entonces, y fue a parar por algún motivo en el Ministerio de Defensa. Ujú. Quizás fueron ellos los que solicitaron el censo o los que lo resguardaron tanto tiempo y no se sabía tampoco, y hasta que este investigador, historiador, Thomas Wiggum y Barbara Podhas estaban haciendo una investigación justamente de cuántas personas sobrevivieron la guerra del Paraguay. Porque ya habían diferentes ideas anteriores y no sabían si eran muy fidedignas los números, Claro. porque no existía una documentación. Entonces ellos estaban investigando, estaban tratando de ver cómo hacer, hasta que eh, la persona encargada del Ministerio de Defensa, ay, no me acuerdo, el general, no me acuerdo su nombre ahora, Hugo Mendoza, creo no que. sé si Hugo Mendoza, Sí, él fue quien le dijo, ¿sabes qué querés el censo? sí, Encontré el censo, ¿verdad? sí, medio por casualidad, Y ¿no? sí, sí, porque él ingresó como encargado del Ministerio de Defensa ese mismo año que fue 1999. Ah. Mm. Entonces, ahí al ingresar, eh, seguramente estaba mandando limpiar, no sé, y encontró ahí el censo. Y sabía que le iba a interesar a Thomas Wickham y le envió un postcard. Sí, ¿Cómo se una dice? carta, una carta. Sí, como una carta, pero no es una carta nomás, es como antes nos enviábamos cuando nos íbamos de vacación a Ah, algún sí, lado, sí, sí, ¿verdad? la típica carta de como tipo de recuerdo, Sí, sí, algo así. y le envió, y le envió uno en Navidad y le Mm, dijo, ¿estás interesado en esto? ¿Verdad? mm, Y por supuesto que sí, mm. entonces la persona, pero él estaba en Estados Unidos en ese entonces, que es, o sea, él y la Barbara Parhast. Y entonces William Cooney, creo que fue su nombre, fue quien fue al Ministerio de Defensa, Ah, hizo todas las copias él fue el que hizo las copias. para, Jerry Cooney, creo que. sí,
Entonces, él hizo las copias y le entregó a Thomas Wiggum y a Barbara. Entonces, gracias a eso, ellos pudieron eh, tener acceso por primera vez en la historia, o por primera vez después de 120 años. Increíble, que Tuvieron estuvo acceso más de un siglo oculto. más de un siglo oculto. Exactamente. No se puede creer, pero bueno, fue así. Se habría, Sí, el misterio del censo. sí, se habría traspapelado, estaría en una caja con otras cosas, no se sabe. Bueno, No, no se sabe porque Hugo Mendoza no dio detalles. Hasta que después, por supuesto, volvió a desaparecer ese censo. En ese periodo en que también estuvo Hugo Mendoza, o sea, Hugo Mendoza estuvo del 99 hasta el 2003, me parece. En claro. ese periodo desapareció el censo. Posiblemente alguien, algún otro historiador o alguien se dio cuenta de la importancia de ese documento y, no sé, lo agarró, lo llevó, lo vendió. No sabemos, pero el No sabe. censo original desapareció, ¿verdad? Y Sí, solamente contábamos con la copia. Entonces ahí hicieron dos copias más para asegurar que no se vuelva a perder. o sea, Wiggum trabajó con la copia, ¿no? Para su estudio. Bueno, así es. Y las otras copias, entonces, ¿quién o dónde fueron a parar? ¿Sabes? Bueno, una fue Bueno, a parar al CSPA, que ahí te conocí en persona por primera vez, sí, fotografiando ese censo. Que después mirando el centro, sí, exactamente. Y esta es una historia muy, muy curiosa, vamos a decir, porque justamente hace un par de meses se me ocurrió, bueno, ¿qué tal si me comunico con el señor Wiggum para saber si él no tiene una copia del censo, uh, ya que vos, Alan, te habías ido a CPA el año pasado en diciembre y sacaste las fotos, ¿verdad? sí, Pero ahí nos dimos cuenta, y aparte de eso, el bibliotecario me comentó que faltan muchas hojas del censo, que se fueron llevando, desapareciendo, posiblemente porque tampoco entendían la importancia real de ese documento y que era el único la única copia que tenía el país, o sea, increíblemente. increíble que no hayan hecho ellos una copia, aunque sea para guardarla. No, No, yo creo que ni se dieron cuenta de lo que tenían, eran, no sé, unas hojas ahí sueltas con unos nombres, ¿verdad? o sea, vos decís la única copia que tenía el país de acceso público. De acceso público, Mm. exacto. Entonces, como Fabricio Zucchini, que es el encargado de la biblioteca, me mencionó, no faltan hojas, pero ahora desde que nos dimos cuenta de la importancia, ahora guardo mi oficina, solamente bajo estricto cuidado se puede acceder, etcétera. Entonces ahí, ok, se me dijo, bueno, entonces, ¿quién ha de tener el censo completo? Entonces ahí fue que le escribí primero por mail a Thomas William, encontré su mail en internet porque él sigue siendo un profesor universitario y, y, felizmente el día siguiente me respondió, o sea, Bueno, muy, muy amable fue Mr. Wiggum, ¿verdad? Me respondió me detalló todo su historial con el censo, que es lo que ya acabamos de contar, y mencionó que se había hecho 3 copias, ujú, que una copia se le entregó al CCPA, una copia se le entregó a la señora Adelina Cusineri y la tercera copia lo tenía él hasta hace unos pocos años, más o menos, yo calculo 7, 8 años atrás, sí, que el señor Martín Romano, que es el encargado de del
de la editorial Tiempo de Historia, se comunicó con él y él le entregó completamente el censo, ya que el señor Martín Romano estuvo también trabajando con el Archivo Nacional y estaban digitalizando muchos documentos. Claro. Entonces le entregó también a él. ¿Verdad? Claro, pero eso no lo sabíamos en ese entonces. ¿Verdad? Bueno, y Y entonces me comuniqué con la señora Adelina Pusineri y ella me dijo que no, que el señor Wiggum se habrá confundido, que ella nunca recibió una copia. mm, Entonces nos quedamos con la copia del señor Romano y le escribí al señor Romano y en ese entonces no me había respondido. ¿Verdad? Eh, y muy curiosamente también, o sea, antes de simplemente escribirle al señor Wiggum, yo había visto un artículo en Diario Última Hora, creo que era, que decía justamente eh, la recuperación del censo en 1870, algo así se llamaba el artículo. ujú, Eh, y entonces, al parecer, una investigadora paraguaya que trabaja en la Sorbonne de Francia sí, está escribiendo un libro sobre el censo de 1970 y ella menciona, y lo que a mí me llamó la atención fue un párrafo de ese artículo que menciona que cuando ella estaba investigando sobre Paraguay en la Sorbonne, ella encontró una copia del censo de 1970. esta historiadora es Entonces, María Victoria Benítez Martínez. así es. Ujú. Y ella encontró una copia del Entonces, censo. eso es lo que ella menciona en ese artículo de Última Hora. Ah, en artículo periodístico, una Entonces, entrevista que le hicieron, sí. Ah, mira vos. claro, una entrevista que le hicieron. Una entrevista que le hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿qué copia está en la Sorbonne según esta historiadora? ¿Verdad? Habría que ir a Puede Francia. ser que hay que ir a Francia. Una buena excusa para ir a Francia. O puede ser que sea el original que se fue a parar a Francia. Uno nunca sabe. Estaría bueno comprobarlo, sí. Qué lindo sería. Sí, uno nunca sabe, sí. Y ella menciona que ella estaba escribiendo un libro sobre todos los sobrevivientes de la guerra de la Triple Alianza. Sí, Menciona que tenía, que el censo tiene más de 500 documentos. eso significa No 500. sé exactamente cómo. Claro, no, no sabemos si eso es 500 páginas o a qué se estaba No, refiriendo. no sé a qué se refiere con 500 documentos, ¿verdad? Mm. Y entonces, por eso le escribí también. Muy bien, muy Le bien. encontré a ella y le escribí y le pregunté, pero era más bien para comprar el libro, ¿verdad? Porque yo estaba interesada en justamente tener un listado fidedigno de todas las personas, porque bueno, vamos a mencionar la importancia en nuestras investigaciones, ¿verdad? Sí, Y entonces ella me escribe de vuelta y me dice que ese libro va a ser, es solamente para acceso muy limitado a, creo que serían historiadores o researchers o investigadores o algo de Francia. ¿No? Y que más adelante se estaría publicando en Paraguay, ah, pero hasta ahora hay problemas técnicos. Es lo que me mencionó, ¿verdad? Pero no me dijo nada más sobre el censo de 1870. Pero este, por lo visto ella tiene acceso. claro, este artículo periodístico, la entrevista que le hicieron que vos mencionaste, es del año 2022, ¿no? Sí, Le pasaron así es. más de 2 años y ese libro todavía no se publicó. No, todavía no. Según el mail que ella me escribió, o sea, que me respondió hace un mes, más o menos. Claro, claro. Bueno, esperemos que obviamente va a ser de beneficio para todos, que lo publique, ¿no? Por Este, supuesto, mm, eso por esperamos. supuesto. Así Bueno, mismo, súper ¿verdad? interesante hasta acá, Romina, el recorrido de este recorrido misterioso, no sé cómo decir, de este censo. Em,
yo cuando apenas me enteré de ese censo también le escribí al señor Wigan. Esto fue hace como 2 años, creo, 2, 3 años, y él también me contestó, Sí. diciéndome que me acerque al CSPA, que había habido una Ujú. copia. Bueno, nunca lo pude hacer, al final recién el año pasado pude ir, y bueno, ahí nos conocimos, pero ahí yo fotografié el censo completo como está en el CSPA. También los empleados de Así ahí de es. la biblioteca me dijeron, mirá que le faltan hojas, esto se lo habrá dicho el director seguramente de la biblioteca, les habrá transmitido eso, y ellos me lo dijeron a mí, que faltan hojas. Yo le dije, bueno, por favor, si lo puedo ver, yo lo voy a fotografiar así como está. Eh, y ahí me dijeron que vos habías hecho un trabajo ahí de poner unas etiquetas tipo post-it, ¿no? Unas hojitas amarillas. Y ese trabajo, ¿vos por qué lo hiciste? Porque vos habías ido a consultar el censo anteriormente. Sí, porque me fui a buscar justamente el censo de Ajos, Ah, ajos. porque los ancestros de mi esposo son de ahí. Mm, Entonces, y en Ajos, que es el actual Coronel Oviedo, no hay registros eclesiásticos como en los demás, eh, como en las demás ciudades. Entonces, es prácticamente imposible armar un árbol genealógico solamente en base a los registros inexistentes. ¿Verdad? Entonces, el censo de 1970 me iba a ayudar mucho para ver si es que existía algún familiar ya viviendo ahí en ese entonces. Y sí. cuando fui a mirar o a buscar, vi que estaban en completo desorden. Entonces, una tarde cuando estuvimos sin internet y yo no podía trabajar, entonces aproveché y dije, bueno, me voy a la biblioteca y voy a ordenar el censo. Buenísimo. Entonces me senté ahí un par de horas para Ah, poder ordenar lo mejor posible, ¿verdad? ahí Sí, ahí está. estoy compartiendo, ¿lo puedes ver bien, Romina? Sí, Eh, sí, estos sí, yo lo son, veo eh, bien. estos son tus anotaciones con el ganchito este. Ujú. Y bueno, acá vemos una hoja del censo de 1870, ¿no? De Villarrica en este Así caso. es. Eh, Que eh, serían más bien las cosechas, ¿verdad? claro, hay censos que son nominales, o sea que incluyen nombres y apellidos, ¿no? Y también edades de las personas, y otros que son ¿cómo se dice? Un informe de las cosechas, algo así. Sí, sí, Eh, de las cosechas y creo que dice ahí, ¿verdad? Cañadas, espinillas, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? sí. Ah, sí, sí. em, claro, acá hay un recuento de los hombres que está dividido en ancianos, jóvenes y criaturas, niños. Después mujeres, ancianas, jóvenes y criaturas. Bueno, acá ya tenemos un pantallazo del desastre o sea, hombres 476, ¿no? Hombres Ujú. jóvenes, hombres jóvenes, mujeres jóvenes 2200. O sea, esto es tres, Sí, casi 4 veces más, ¿no? Eh, claro. Y también dependía de cuál era la interpretación del joven, porque yo estoy haciendo el de ajos, ahora estoy mirando. sí, Y a veces jóvenes eran de 20 años o de 40 años o de 50 años, o sea, dependiendo de la persona, de la óptica. No era jóvenes de 16 a 22 años, por ejemplo. claro. No, Sí, sí, digamos, cada censista tenía su propio criterio, ¿no? Ese es ese es el problema con los censos, no solamente este, con todos, pero con este más. Porque en ese momento eh, muchas de las cosas que nosotros estamos hablando están basadas en el artículo o ¿cómo se dice? Sí, el artículo que escribió Thomas Wigan, que vos lo mencionabas, sobre el sí, censo de 1870, que lo estudió
en profundidad. Y ese artículo se llama The Paraguayan Rosetta Stone, algo así, ¿no? La piedra Ujú. roseta del Paraguaya, el censo de Sí, 1870. Em, Como que, y bueno, en ese artículo decía que los encargados de hacer el censo de 1870 eran los jefes políticos de cada partido, ¿no? sí. O los jueces de paz O también. los jueces de paz, que no necesariamente eran historiadores o gente, eran políticos, digamos, que lo hacían a su criterio. Y bueno, no sé. Eh, eh, Claro, pero esto, por ejemplo, en 1870 fue diferente sí, que a los censos anteriores, porque en 1846 eran los sacerdotes quienes claro, hacían. ¿Verdad? Entonces ahí ya tiene un punto de vista diferente, porque los sacerdotes, ellos lo que querían saber era quién estaba bautizado, quién estaba confirmado, etcétera. Ese era el objetivo del censo de 1846, sí. eh, a diferencia de este. Es verdad, en el censo de 1846 no hay un informe sobre las cosechas o ese tipo de cosas. Eh, en cambio, en este sí. Y, claro, incluso el censo de 1846 lo que dice es, se titula Matrícula de la Feligresía de la Encarnación, por ejemplo, o de la Catedral, o etcétera. Claro, Estos son no censos, eran, no eran censos propiamente dichos, eran listados de las personas y es que, como dijimos, quién estaba bautizado, quién era párvulo, claro, quién era adulto, quién necesitaba confirmarse. Ese era el objetivo del sacerdote, ¿verdad? claro, el listado de los feligreses. Ujú. Bueno, acá entonces de Villarrica, 5.900, casi 6.000 personas quedaron según este papel en Villarrica, ¿no? Este, bueno, voy a mostrar otro a ver, en donde se ve la parte nominal. A ver, voy a pasarlo acá. Por ejemplo, este. Bocayate, que es un pueblo ahí cerquita de Villarrica. Sí, el Guairá. El Guairá, porque hay un montón de lugares que se llaman así, ¿no? En Paraguay, en Bocayate. Bueno, acá dice, a ver, censo estadístico de los vecinos de este partido, que yo, el infrascrito jefe político, formo con una especificación del número de ancianos, jóvenes y criaturas de ambos sexos, en cumplimiento uy, no sé qué dice ahí, De orden la orden circular circular. de fecha 29 de diciembre último. Al tenor siguiente siguen los varones ancianos, ¿no? Y acá está Sí, Narciso Sánchez con la edad y ahí, de ahí para abajo, ¿no? sí. Em, qué Con interesante. 67 años, ¿verdad? 67 o 69, 67 Sí, parece que. sí, qué interesante esto. Claro, este hombre nació Sí, casi en 1800. Acá hay uno más viejo, claro, Vicente. sí. Em, bueno, entonces están los ancianos, mujeres ancianas. Siempre las mujeres, muchísimo Son más. más. Siguen los varones jóvenes, que estoy viendo algunos. Ujú. Y ahí desafortunadamente la fotocopia que hicieron ya no nos permite ver algunas edades. Claro, mira, Sí, a la derecha, ahí, sí, abajo. sacaron mal la fotocopia y, oh, qué mal, qué lástima. Claro, y ahí ya se perdió la información para siempre. Incluso Al menos acá, que encontremos el censo original. claro, claro. Incluso acá, a veces yo he visto que en algunas hojas pareciera que hay un nombre más acá abajo y no se lee bien, o está cortado. Bueno, eh, acá veo un par de Meaurios, que es un apellido que yo estudio. Pero bueno, nada, quería compartir esto vuelvo acá, ahí está, para que se vea cómo se ve el censo, ¿no?
tanto la parte de informe de las cosechas como la parte nominal. Em, bueno, una pregunta que tengo es, ¿están todos los pueblos del Paraguay en ese censo? ¿Están todos los paraguayos en ese censo? ¿O estaban? No, desafortunadamente faltan, según yo estaba viendo, más o menos 16 pueblos, más o menos 16 pueblos, porque fue una orden del presidente Cirilo Rivarola y envió a todos los partidos, Sí. pero no todos los partidos respondieron. Ah, Por ejemplo, Itapé no respondió, no envió ninguna información de ningún tipo. Itapé sé porque es justamente uno de los pueblos que yo también estudio, ¿verdad? sí, Entonces, y otros partidos enviaron solamente información de la cosecha, pero no enviaron su censo, su población, ¿verdad? Otros partidos enviaron, como el de Villarrica, enviaron solamente los números, claro, pero no los nombres. Y hay partidos que enviaron los nombres completos, ¿verdad? Entonces, prácticamente cada partido, cada pueblo interpretó la orden del presidente a su manera. claro, claro, claro. Quizás no respondieron los que no estaban a favor del gobierno provisional. No sabemos por qué no respondieron muchos partidos, ¿verdad? Entonces, lo que Whigham hizo fue no solamente tomar en cuenta lo de 1846 como para ver el crecimiento, sino que fue hasta el censo de 1799, que es un censo que todavía no tenemos mucho acceso, parece, ¿verdad? Sí, Entonces él fue al censo de 1799, ahí calculó un crecimiento al 1846, porque en 1846 también faltaban unos cuantos partidos, que sí sí, habían en 1799, entonces hizo una multiplicación de acuerdo más o menos al crecimiento anual y considerando esos partidos que no habían en 1846, hizo un total y después hizo lo mismo en 1870, multiplicando otra vez el crecimiento, más o menos para tener una idea. Entonces, según él, existían entre aproximadamente 360, 450 mil habitantes en Paraguay en 1864, antes de la guerra. claro, claro. Habían otros informes que decían que había más de 1 millón de personas. 1.300.000 ahí por ahí también. Sí. Hasta ahora, si uno se pasea por los grupos de historia Sí, de, de Paraguay, de Facebook, ve que algunos siguen afirmando eso y es una cuestión, creo que un tanto político también, ¿verdad? Porque para demostrar, si bien al tener una población de 450 uy, hola, perdón. mil personas, sabemos que hubo igual una pérdida de 60 números, ¿verdad? Incluyendo, la pérdida sería, no sé, creo que se cortó, ¿verdad? Sí, se cortó un pedacito. Sí, estaba diciendo que por motivos políticos, ¿no? Algunos informaban que había más población, algo así. Sí, que puede ser que sea, o sea, es una teoría, ¿verdad? Claro, Que varios tenemos, que esa puede ser como para demostrar o exagerar un poquitito más de la devastación después de la guerra. O sea, en vez de 70% de pérdida de población, ellos afirman que fue más o menos un 90%. ¿Verdad? ujú, Entonces, sin embargo, este censo demuestra que no es así.
claro. Entonces es una herramienta muy importante para tener en cuenta hoy día, ¿verdad? Que no existió 1 millón, o sea, si en el censo de 1846 habían, por así decirlo, 100.000 personas, Ujú. 150.000 personas, que es más o menos lo que se cree. Imagínense, o sea, el crecimiento tenía que haber sido de 1000%, más o menos, para poder llegar al millón y algo, 30 años, menos de 30 años después, ¿verdad? Claro, claro. Y con un Paraguay cerrado encima que no entraba la gente. Era, bueno, sí, muy interesante. Entonces, igual, obviamente la pérdida fue enorme, más de la mitad por lo menos. Eso todos coinciden. Sí, Más de la mitad de la población se murió en esa guerra, mayoría sí, hombres. creo que Wigan dijo al final que fue más o menos 70%, Un ¿verdad? 70%. Igual es enorme, o sea, es algo, es una, creo que fue la peor eh, devastación en guerra en tiempo moderno, ¿verdad? Porque Sí, ningún pueblo, ni la Segunda Guerra Mundial, nadie tuvo una pérdida de 70% de su población. Ni Alemania, ni Rusia, ni nadie, ¿verdad? Entonces, es, es tremenda la pérdida que claro. hubo. Sí, es un caso único. Sí, leí en ese informe de Wigan que él decía que la Unión Soviética perdió como 27 millones de personas, que es un montón, ¿no? Pero que eso era el 10% de su población. Claro, Entonces, claro, en proporciones son muchos más, 27 millones son muchos más, pero proporcionalmente, claro, el Paraguay perdió mucho más, muchísimo más. Eh, sí. y eso está claro con este censo. Así que ahí tenés, Sí, yo creo que este censo por eso es tan importante, ¿verdad? Porque justamente esclarece y nos dice quiénes fueron los que sobrevivieron. Si es que llegamos a tener algún día el censo completo, sería mejor. Pero imagínense, hoy día no existe una familia paraguaya que no haya tenido algún ancestro que no peleó durante la guerra de la Triple Alianza y posiblemente haya muerto durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Verdad? claro, Y el ver que un ancestro sobrevivió, el valor ancestral, el valor familiar que tiene es incalculable también, ¿verdad? exactamente, sí, sí, sí. Yo te comentaba hace poco, pero lo comento ahora, que encontré a Tomasa Cañete, que era la madre de mi tatarabuelo, en el censo de 1870, ahí en la parte de Caapucú, porque ella vivía ahí. Y para mí fue muy emocionante. Mira, no lo había revisado hasta hace pocos días. em, y yo siempre tenía la duda de ver si no era hija de una mujer que vivía ahí también, llamada Lorenza Cañete. Pero bueno, en el censo de 1870 las encontré a las dos, una al lado de la otra, y se llevaban 2 años de diferencia. Una tenía 21 y la otra Claro, 23. Entonces ahí pude confirmar que no eran madre e hija, sino que eran hermanas. eran hermanas, exacto, eran hermanas. Y No, y esto especialmente el valor que tiene haber encontrado eso porque no existen prácticamente documentos eclesiásticos de en esa época, porque exacto, fueron quemados. muchos se han Entonces, perdido. el único documento que queda justamente es el de 1870 y después comienzan, la mayoría de las parroquias comienzan otra vez por lo menos 1875, 1878, algunos 1880. Ahí fue que empiezan nuevamente a registrar y que podemos volver a encontrar. Pero muchísima información desde ya 1860 prácticamente, en muchísimos lugares. En Casafá, por ejemplo, Sí, no sé si es porque simplemente se perdió en el transcurso de los años, porque no se cuidó, se humedeció,
o porque hubo una pérdida debido a la guerra, pero desde 1840, 850 no se encuentra nada, hasta 1860, 1870, en Itapé tampoco. Entonces hay 20 años de pérdida en que uno no sabe si es que se quemaron, se perdieron. No, también hubo mucha... Entonces el único documento, Sí, sí, el único momento puede ser que sea el censo de 1870. Pero también hubo mucho, así es, mucho desorden en la parte del clero, ¿no? En la parte eclesiástica. Muchos sacerdotes, no había sacerdotes en muchos lugares, o era deficiente también el trabajo que hacían. En ese sentido, el primer obispo después de la Guerra Grande, que fue Pedro Juan Aponte, un pariente mío, se ocupó de la reorganización del clero después de la guerra, ¿no? Entonces, aparece él en muchos de los libros parroquiales, visitando las diferentes parroquias y hay muchas aclaraciones sobre que por ahí un cura efectuaba los bautismos, pero no hacía los registros, no asentaba los bautismos en los libros, ¿no? Era parte de, digamos, un lío general que había en esa época, ¿no? Debido a la guerra. claro, sí, la confusión, la pérdida, ¿no? Es bastante. Y también una genealogista muy conocida, no sé si quiere que diga su nombre, pero bueno, ella, por ejemplo, menciona Sí. que, que ella conoce de personas que tienen en sus casas para uso personal varios libros parroquiales, O- que no están inclusive ni siquiera ¿cómo se llama? Escaneados ni nada. O sea, solamente la persona tiene ese libro, ¿verdad? Y justamente es por el desorden que existió por muchos años, ¿verdad? Porque después de la guerra estuvieron también, no sé, más o menos 20, 30 años de inestabilidad política en el país. claro, Si no es más, si no es más, porque todo el cambio constante de gobierno, solamente algunos gobiernos estaban algunos meses, algunos días, había un golpe, subía otro, constantemente había inestabilidad. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, ahí también seguramente aprovechaban las personas y hacían de las suyas. ¿Verdad? claro, muy interesante, sí. Y aparte la parte eclesiástica estaba muy relacionada con la parte política también, ¿no? De hecho, Muy, muchos representantes de pueblos eran sacerdotes. Eh, cuan- sí, Cuando se firmó esa constitución de 1870, creo, iban muchos sacerdotes en representación de los pueblos, ¿no? Este, sí. Y después en 1880 se creó el Partido Colorado, si mal mm, no recuerdo era 1880, entonces ya empezó el problema con los liberales, con el otro que crearon 2 o 3 años después, mm, y ahí y de vuelta todo el tiempo. Entonces, si eras colorado, tenías más derechos de acuerdo a la ciudad. Eh, era bastante, o sea, es una situación, yo no sé si única, quizás en otros países también era así, ¿verdad? Pero se vivió prácticamente, bueno, hasta que subió Stroessner, en muchísima inestabilidad política, que es prácticamente 80 años de inestabilidad política. claro, claro, claro. Yo no soy pro Stroessner, pero la estabilidad que él trajo sí se puede, porque ahí por fin, bueno, claro, se le asesinó lo que sea a los contrincantes, ¿verdad? Pero hubo unos 80 años de inestabilidad en el país que hizo también que muchísimos paraguayos en Argentina tengan hijos allá, se inscriban allá, ¿verdad? Eh, Hubo mucha pérdida en la población y por supuesto documental, ¿verdad? Que era lo de menos en ese entonces. Claro, claro, claro. Buenísimo. Bueno, según todo esto que estamos hablando y tu investigación, eh, ¿en dónde debería estar ese censo? ¿Y quién debería custodiar, digamos? ¿Y qué se podría hacer para que pueda ser más accesible para todos? Porque en realidad es un documento que pertenece a todos, ¿no? Sí, es.
es un bien patrimonial paraguayo, ¿verdad? Y yo pienso que ese censo 1970 debería estar en el Archivo Nacional de la misma manera en que todos los censos anteriores están, que se debería escanear, fotografiar de manera oficial, como lo hicieron ellos con los otros documentos. Y ellos son los custodios oficiales del país de todos nuestros documentos. Entonces ellos son quienes deberían tenerlo, ¿verdad? Y Sí, seguir custodiando de acá a 500 años más, ¿verdad? ¿Por qué claro, no? ¿Verdad? Y no que esté suelto. Está súper bien que nosotros hayamos sacado la foto, que vos sacaste la foto, Alan, pero es responsabilidad en ciertos casos, o sea, estamos tomando el rol estatal en este caso, ¿verdad? claro, claro. Estamos tratando de salvar un documento que no tiene valor, es invaluable el valor que tiene este censo, que ya fue robado, que solamente tenemos fotocopias, Sí, que las personas dicen que no lo tienen, pero que sí lo tienen y que no, que no es acceso al público. Y es muy triste realmente que un documento tan importante que demuestra la catástrofe del país no esté en el Estado, ¿verdad? No claro, esté claro. con ellos. Con el fin de que sea accesible para todos, que cualquier persona Por supuesto. O lo sea, que quiera ver. y lo ideal sería que también se escanee como se escaneó todo lo demás, que se ponga en Family Search, por así decirlo, Sí, que es el lugar donde todos accedemos todos los documentos, o por lo menos en el Archivo Nacional, porque ellos también tienen sus documentos escaneados, lo pueden subir ahí directamente sin que sea tampoco a Family Search necesariamente, y que todo el mundo pueda acceder a esos documentos para cualquier fin, ya sea investigativo, de historia, genealógico, ¿verdad? Porque es un documento que todos nos merecemos tener acceso. exactamente. Y el Archivo Nacional de Asunción está haciendo un trabajo, no sé, creo que ya lo terminaron, pero el trabajo fantástico de subir todos los documentos del archivo a la página del Archivo Sí, Nacional, y cualquier persona puede entrar y descargar el documento que le interese y para el uso que le quiera dar, historia, genealogía, ¿no? Es espectacular ese trabajo. Claro, el censo de 1870 debería estar ahí también, para que cualquiera lo descargue. Y bueno, y nosotros, con vos, Romina, y un par de colegas más, estamos tratando de transcribir ese censo, ¿no? Por lo menos lo que pudimos fotografiar, que está en el CCPA. Y bueno, está en proceso de ese proyecto, ¿no? sí, Em, Nuestra idea es después sí. compartirlo con la gente, ¿verdad? Claro, la idea es transcribirlo primeramente porque Sí, las personas que no están en el ámbito de la genealogía les resulta muy difícil entender, ¿verdad? claro, claro, Las claro. letras. Para nosotros, no te digo que sea fácil, pero por lo menos ya lo llevamos por delante, ¿verdad? Sí, Pero para los demás, no. Y encontrar, porque en genealogía, nuestro objetivo es encontrar al ancestro. claro, En este mismo instante, tanto los censos de 1870 como de 1846, el de 1846 está online, está disponible, pero no está indexado. Es decir, uno tiene que saber en qué pueblo ir a buscar y uno tiene que mirar nombre por nombre, página por página, hasta encontrar al ancestro que uno está buscando. ¿Verdad? Y es un trabajo de hormiga, lleva muchísimo tiempo y mucha perseverancia también, porque a veces uno dice, bueno, yo pienso que está en Santiago, pero estaba en San Ignacio, por ejemplo. No, no es poca cosa
hurgar esos dos documentos para encontrar. Y la idea de indexar justamente es poder hacer un PDF con todos los partidos o todos los censos y simplemente poder buscar el nombre. Entonces ahí quizás si yo pensaba que mi ancestro estaba en Encarnación y había sido estaba en Asunción, que nunca lo iba a buscar ahí, ¿verdad? Aunque sabemos que el de Asunción no está con un censo nominal, ¿verdad? Pero Claro. para dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, Entonces ahí me va a ayudar, no sé, muchísimo más encontrar a esa persona, ¿verdad? Que hoy día tenemos muchísimos ancestros que no sabemos dónde están porque especialmente después de la guerra se mudaron por todas partes, se movieron por todas partes. claro, hubo mucha migración interna dentro de Paraguay también. Hubo mucha migración interna porque justamente eh, más o menos dónde se quedaron en el momento de la batalla, se quedaron en ese pueblo que no era su pueblo original. Sí, Entonces es prácticamente imposible para nosotros adivinar en qué pueblo había sido, se fue el tatarabuelo de visita y se quedó ahí, ¿verdad? claro. Entonces, la idea es facilitarle a todos, ¿verdad? Sí, muy, muy bueno. Facilitar y hacer el trabajo más rápido, ¿vale? O sea, que es lo mismo, ¿no? O sea, eh, porque incluso aunque vos sepas en qué pueblo está y busques hoja por hoja, puede ser que esté anotado ahí, pero con otro apellido, ¿no? O que lo anotaron solo con el nombre y no le pusieron el apellido. Y entonces vos tengas que, por medio de la comparación con otros registros, otros documentos, confirmar si es o no es esa persona en la que estás viendo en el censo, la que vos estás buscando, ¿no? Entonces, sí, es como un trabajo mucho más de investigación más profunda, ¿no? No es solamente. Pero bueno, igual de todas maneras, poder poner en el buscador el apellido Planás o Aponte, quien sea, y que te tire los resultados, cuántos Aponte había en el Paraguay en 1870, Sí, eso es lo que quisiéramos lograr con esto, ¿no? por supuesto, eso. Y como dijiste, por ejemplo, al encontrar el aponte, entonces es el aponte correcto, entonces normalmente, por más que sea un censo nominal, que no diga el nombre, o sea, la edad, Sí, pero normalmente están en listados con sus familiares. claro. Entonces ahí uno puede hacer un control cruzado. ¿Verdad? Ah, bueno, esta persona es fulana que yo pensaba porque está con esta persona y yo sé que las dos son o hermana o tía o algo. ¿Verdad? Justo también yo lo encontré en Ajos a la tatarabuela de mi esposo. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Eh, y tiene un apellido muy común que es Martínez, Uy, pero estaba, pero estaba con la hija. Entonces ahí pude corroborar, ¿verdad? Que era Toribia Martínez la mamá y la hija era Andresa, ¿verdad? y el, Entonces ahí, por ejemplo, puedo ya, bueno, sí, son. y el de Ajos contenía las edades, ¿verdad? A ver, sí. Ah, sí, El de Ajos tiene sí. las edades, pero esa página no tenía. Ah, justo, mira, es lo que suele pasar. Eh, Sí. justo la página que buscas. Bueno, bueno, Romina, para ir cerrando, iba a ver el censo de Ajos, pero está bien, ya con lo que vimos anteriormente sirve como ejemplo. Sí. Para los que están interesados, este censo, tal como lo fotografiamos ahí en el CCPA, se puede descargar desde la página de Facebook de Genealogía Paraguaya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un último, para ir cerrando ya la charla, ¿quedó algún tema pendiente, algún tema que por ahí pasamos por alto que se te ocurre que podemos mencionar sobre este censo? No, yo creo que simplemente volver a recalcar su importancia, no solamente de este censo, sino los censos anteriores Sí, para los historiadores, para los genealogistas, la ayuda que da como para cerrar las lagunas eclesiásticas que habían, como que no podemos llegar, entonces el censo nos ayuda a cerrar y a obtener más información. Entonces, un documento
nacional muy importante. Tenemos suerte de tener esto, porque hasta ahora, o sea, lo que yo investigué, por ejemplo, en Barcelona o en Reus, no existe algo similar. Claro. Eh, Mm. yo no sé si en Argentina hay, porque yo no investigué mucho en Argentina, En si Argentina, existen, bueno, Argentina sí tiene censos, sí, tiene dos del siglo XIX, dos importantes, sí, dos importantes. 1869 y Dos 95. Sí, y eso también, sí, sí, cierto, tenés razón. Ahora me acuerdo de eso. Y Mm. muchos paraguayos están en ese censo de Argentina. Claro, por ejemplo, hay un censo que es el Ejército de Operaciones, que eran, creo que en Paraguay le dicen los legionarios, que eran los que peleaban en contra de su propio pueblo, ¿no? Que estaban del lado, que eran Sí, argentinos. pero también muchos fueron a misiones, cruzaron después de la guerra o durante la guerra también. Claro, escapando, Exacto, entonces ya muchos se quedaron ahí y se los encuentra ahí. es cierto. Sí, sí. Bueno, Romina, ya hace un poco más de una hora que estamos hablando, así que no te quiero robar mucho más tiempo. Gracias por Gracias compartir a vos. tus conocimientos, tu experiencia, tiene mucho valor. Eh, Gracias por esta charla. Y bueno, espero creo que quedó claro, ¿no? El mensaje. Y gracias por ayudarme a difundir estos temas que eh, mucha gente no conoce. Y creo que con lo que hablamos acá, si bien no fue súper profundo todo, porque hay mucho más para conversar, mucho más para hablar, porque Sí, solamente si nos pusiéramos a mirar eh, cómo fue censado cada pueblo, ahí ya tenemos para conversar muchísimo más. La comparación que se pueden hacer, como vos decías, cruzar datos, cruzar registros, comparar lo que está en el censo con otras colecciones de documentos. Eso da para una charla mucho más profunda, pero bueno, esto es como una charla introductoria y creo que sirve para que la gente entienda qué fue y qué es el censo de 1870, ¿no? sí, Creo. que es, y lo importante que es para todos nosotros, ¿verdad? Especialmente los que estamos en genealogía. Así es. Es realmente The Rosetta Stone, la piedra Sí, de Rosetta, ¿verdad? Porque la clave para mostrar quiénes fueron los que sobrevivieron la guerra. claro. Y eso es una parte importantísima de la historia paraguaya. Bueno, Es, Romina, bueno, gracias. te- te- te despido y estaremos en contacto, seguiremos hablando. Así que muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos. Nos No, vemos entonces próximamente. por favor, gracias a vos y espero que podamos tal vez en otro momento charlar de otro tema Sí, claro relacionado. que sí. Cuando quieran. Bueno, nos vemos. Chao, chao.